Hola compis, bienvenidas al taller. Mi nombre es Amparo. Mirad, hoy os traigo esta blusita que es súper bonita y fácil, sencilla de hacer. La vamos a hacer en un momento. Mía ha decidido que sea para ella, lógicamente, y también ha elegido el diseño de hoy, que es una blusa con corte de manga raglan, un bies súper bonito en el cuello, que no sé si lo veréis, pero es una verdadera pasada, y sobre todo el estampado. Unicornios dicen que tienen tanta magia como ella. No sé. Ya sabéis que ella tiene vida propia. Bueno, pues mirad, es una blusita como todas la ropita que hacemos en nuestras clases de costura, de quita y pon. Todas las ropitas lo son, y esta no podía ser de otra forma. Mirad, no la hemos hecho embutida ni doble, porque quiero que las nuevas compis que os estáis iniciando en la costura tengáis las ganas de hacer algo tan sencillo y tan fácil como es esto. Mirad, un bies, un trocito de tela y unos snap. Con esto suficiente para hacer esta blusa tan bonita y tan simpática. Y es verdad que los unicornios tienen magia, a mí me encantan. Si quieres ver cómo la he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno compis, pues vamos a empezar a hacer esta blusa súper fácil, rápida y muy bonita. Vamos a cortar las partes según os comento, porque es importante. Esta blusa es una camisa o blusa o camiseta, como queramos llamarle, con mangas raglan o raglan. Cada una lo llama según la zona donde vive de una forma u otra. Ya hemos puesto estas mangas en otras ocasiones y os han gustado mucho porque es súper fácil y quedan muy bonitas. Pero es necesario que sepamos el montaje, porque es lo que nos puede llevar un poco a error. Mirad, vamos a cortar 2 veces las mangas. Este es la parte del hombro y estas son las sisas. Como veis, es un poco extraño, pero las que habéis cosido en mangas raglan conmigo sabéis cómo es, que es súper fácil. Esta parte de aquí, la espalda, la vamos a cortar 2 veces y lo haremos una vez hacia un lado y otra vez hacia otro, y dejaremos margen de costura en todas las piezas. Y en esta ocasión vamos a hacer también el delantero, exactamente igual. La parte del cuello, la parte de las sisas, los costados y la cintura. Muy fácil. Vamos a pasarlo una vez en este tejido. No lo vamos a hacer con costuras embutidas. Vamos a hacer una camisa ligera, fácil y rápida, porque os estáis iniciando muchas de vosotras en la costura y es una forma muy fácil de que os animéis a hacerlo si no es sumamente complicado. Entonces vamos a hacerlo muy fácil. Mirad, nos vamos a coger el derecho del delantero. Lo primero que montamos es una manga, derecho con derecho. Después montaremos la otra manga en el otro lado, derecho con derecho. Os voy a hacer un poco el dibujo de cómo iría. Mirad, delantero, mangas, espalda y espalda. Es como una flor. Y en la parte del centro lo que nos queda es el cuello. Es igual que una blusa normal y corriente, solo que cambia la forma de la sisa, pero es exactamente igual. Vamos a comenzar por esta parte de aquí. Mirad, vamos a unir la manga con el delantero. Ahora la manga con la espalda. Abrimos la manga, cogemos la espalda y situamos derecho con derecho. Marca con marca y línea con línea, así de fácil. Ya veis, es súper sencillo, muy sencillo de hacer. Así tendríamos montada la mitad de nuestra blusa. ¿Veis? Fijaos qué mona que queda. Ahora vamos a hacer el otro lado, derecho con derecho, delantero con manga. Y ahora derecho de la manga con derecho de espalda, así. Y de esta forma ya tendríamos montado este rompecabezas. Súper fácil. ¿Veis? Así nos quedaría la blusita. Delantero
mangas, espalda. Yo voy a la máquina de coser y voy a pasar todas estas costuras. Bueno, pues ya está, cosida máquina, y le he pasado la tijera zigzag por la parte de atrás de las costuras. Si no tenéis tijera zigzag, le podéis hacer un remallado o un sobrehilado o lo que más os guste. Yo ya os digo que en esta ocasión lo vamos a hacer lo más fácil posible y he pensado que así nos va a animar a todas a coser. Mirad, vamos a tomar, yo voy a coger en esta ocasión este bies que a mí me gusta mucho, ya lo he utilizado en otras ocasiones. Es un bies que lleva aquí una especie de detalle en hilo que me gusta muchísimo. Podéis utilizar un trocito de bies normal o un trocito de puntilla, cualquier cosita que tengáis que pueda hacer un remate, perfecto. Bueno, compis, mirad, yo le he cogido aquí este doble doblez por la línea que tenemos marcada y aquí también le he hecho igual. Solamente la parte de arriba le voy a dar un pequeño hilván, no a la parte de la cintura, sino a la parte del cuello, porque ahora es el cuello el que vamos a trabajar. Es una blusa muy facilita y muy sencilla de hacer. Mirad, una vez que lo tenemos así, nos vamos a coger nuestro bies. Como es un bies muy pequeño, lo vamos a colocar directamente por las dos partes. Veréis, mirad, vamos a tomar ese trocito de bies, lo vamos a poner hacia adentro, la parte abierta y hacia adentro, y ahora vamos a ponerlo de nuevo hacia abajo, y de esta forma vamos a coserlo todo a la vez, porque ya os digo que es súper finito. Mirad, así, de esta forma. Vamos a ponerlo aquí. Y creo que lo voy a coser a mano por los dos lados, porque ya os digo que es muy pequeño. ¿Veis? Ahora me voy trayendo el bies, lo abro y voy metiendo la tela. Y ahora lo vuelvo a cerrar. ¿Veis? Así. De esta forma. Lo cojo por ambos lados. Y así lo voy sujetando. Y hago exactamente igual. Lo abro, meto dentro el tejido y lo cierro. Y ahora lo voy colocando. Así es un poco complicado. Voy a intentar hacerlo en la mesa, aunque no lo vais a ver con tanto detalle, pero necesito apoyarme un poco. ¿Veis? Así lo vamos a ir sujetando. Puntadita a puntadita. Todas las cosas pequeñas se trabajan un poco regular y tenemos que tener mucho más paciencia con ellos. Bien dentro y bien segura, bien apretada, que no se nos salga. Abrimos y vamos dando la vuelta al tejido. Estamos cosiendo el cuello es redondo y tenemos que darle toda esta curvatura y bien asentado para que no nos haga arrugas ni pliegues. Volvemos a abrir y seguimos metiendo tela dentro, así. Vamos a dar aquí un pequeño remate para asegurar la tela y ahora hacemos en esta parte de la espalda igual que hicimos en la otra parte. Yo voy a dar aquí un par de puntos para que no se me vaya y ahora voy a cortar. Pues mirad, si tengo mi final aquí, le voy a dejar nada, medio centímetro. Y hacemos igual. Abrimos, doblamos hacia adentro y ya solo nos queda llevarlo hasta aquí y cerramos aquí. Escondemos las puntitas del bies que no nos queden fuera, que se ve muy feo,
y ya podemos terminar. Ahora con una puntadita escondida vamos a coser las dos partes del bies, cogiendo y asegurándonos de que todos los tejidos estén dentro, que no nos quede ninguno por ninguna parte. Por eso prefiero coserlo a mano porque es muy pequeñito. ¿Veis? Así. Yo ahora voy a coger un hilo finito y con una puntada escondida le voy a pasar todo el contorno de delante y de detrás y tendré el cuello terminado. Bueno, pues ya está, cosidito, ¿veis? En un momento. Ahora vamos a hacer la parte de las mangas. Mirad, primero vamos a cogernos aquí un doblez y otro doblez y le vamos a pasar un pespunte. Lo haremos en la máquina puntada recta. Y vamos a hacer igual con esta otra manga. Un doblez y otro doblez. Y así lo vamos a coser. Y ahora cuando tengamos esta manga cosida, pues ya prácticamente lo tendremos todo hecho. Voy a coser esto a la máquina y vuelvo. Bueno, pues cosido. Vamos ahora a coser las mangas y los costados. Vamos a dejar esta parte para el final, ¿vale? Vamos a hacer primero la manga. Vamos a unir costura con costura, marca con marca. Y el costado exactamente igual, así, de esta forma. Vamos a hacer, como veréis aquí, este tipo de mangas. Aquí hace un pico, ¿lo veis? Hace un pico muy exagerado. Yo lo que hago normalmente es, cuando subo este pico lo hago en redondo, como si fuera una sisa. A ver si cojo uno que me pinte. Mirad, digamos que venimos desde aquí y aquí hago este redondito, ¿lo veis? No modifico absolutamente nada, simplemente quito ese pico tan feo que la verdad es que no queda bien cuando se hacen las ropas, queda ahí como una cosa muy levantada, muy fea, y lo cambio por un semicírculo. Y de esa forma las costuras sientan mucho mejor. Mirad, si cogemos desde aquí hasta aquí, ¿veis? Aquí tenemos un pico considerable, ¿lo veis? Pues yo hago así y me vengo desde un lado hasta el otro y le hago un redondito. Fijaos, prácticamente ni se nota. Vendríamos en recto y yo hago aquí un semicírculo y de esta forma la costura sienta muchísimo mejor. Voy a la máquina a coser estos costados y las mangas. Bueno, pues ya está, ¿veis? Ya la he cosido y le he recortado el exceso de costura. ¿Veis lo que os digo del circulito, del semicírculo? No es tan pico y sienta mucho mejor. Ahora vamos a hacer el bajo. Mirad, vamos a hacerle una bastilla y yo creo que lo voy a hacer hasta... Mirad, vamos a hacerla así para que le dé más cuerpo y quede un poquito más simpática. Vamos a hacer un doblez y otro doblez. Y lo vamos a hacer hasta el final. Esta parte de aquí la vamos a tener abierta porque así queda mucho mejor rematada. Y está exactamente igual. Y ahora nos vamos a la máquina de coser y le vamos a pasar un pespunte por todo el contorno, por todo el bajo. De esta forma escondemos la costura y queda mucho más rematada, más bonita. Vamos a pasarle aquí un pespunte. Bien, pues ya que hemos hecho la parte del bajo, ahora solamente nos quedan los laterales. Y esto es tan fácil como hacer un dobladillo y otro dobladillo. ¿Veis? Y así queda perfectamente
todo embutido. Queda muy bien rematado de esta manera. Vamos a ponerlo un poquito hacia adentro y así lo vamos a coser. Vamos a pasarle un pespunte a máquina desde este lado de aquí, toda la costura hasta abajo, y vamos a hacer igual con este otro. Antes de finalizar este proyecto, quería deciros que siempre antes de terminar la última puntada y antes de llevarlo a la máquina, debemos asegurarnos que nos coinciden bien todas las medidas, que todo está igual, una parte de la izquierda que la parte de la derecha, la parte de delante que la parte de atrás. Eso es importante porque así sabemos que cuando terminemos el trabajo está terminado. Mirad, una de las cosas que yo os aconsejo es que miráis. Esta es la parte de la espalda, da igual que fuese la parte de delante, es una parte que va abierta y es importante que ambas partes nos coincidan. Mirad, lo vamos a poner igual de aquí arriba y nos tiene que coincidir en la parte de abajo. Mirad, ¿veis? Si esta parte no nos coincide, siempre antes de terminar de coserlo podemos subir o bajar esta parte de abajo, ya que la parte del cuello está totalmente terminada, pero tenemos que dejar que esta parte de aquí sean las dos iguales. ¿Lo veis? Tienen que coincidir. Una vez que ya hayamos cosido todo el contorno y esta parte de aquí que esté finalizado, sería una pena que nos quedase un poco así, más corta una parte que la otra, quedaría bastante feo. Pero en esta ocasión, ya os digo, siempre recordad hacerlo antes, porque todo tiene solución, pero mucho mejor si no tenemos que deshacer. Otro truqui. Voy a la máquina. Bueno, compis, pues mirad, ya está terminada. Mirad qué cosa más bonita. No me digáis que no es una monada. Súper pequeñita, cortita, porque yo quiero que sea cortita, no quiero un blusón, quiero una blusa súper femenina y muy del estilo de mía. Y bueno, por la parte de atrás le he puesto unos snap, así, de fácil y de sencilla. Vamos a ponérsela a nuestra pequeña porque está desesperada por ver cómo le queda con sus vaqueros, esos vaqueros rotillos que hemos hecho en el vídeo pasado. Bueno, pues vamos a traer aquí a nuestra pequeña, que le encanta ponerse una ropa nueva. La verdad es que es un encanto. Me tiene loca esta pequeña mía. Vamos a vestirla, vamos a ponerla más guapa todavía de lo que ella es y a ver si le gusta esta blusita. ¿Veis? Yo la quería así cortita. Le ponemos sus snap y ya está preparada para irse a pasear o donde ella quiera ir, porque ya sabéis que ella tiene su carácter. Ella no se queda ahí con cualquier cosilla. A ella le gustan las cositas como ella decide. Pues mirad, así le queda. La verdad es que es una preciosidad de blusita. Como veis, muy sencillita de hacer y muy fácil. Bueno, compis, pues mirad, este ha sido mi proyecto de hoy. Esta blusa fácil, sencilla, para este conjuntito tan mono y tan deportivo y sobre todo tan juvenil como es este pantaloncillo y acompañando esta blusita tan bonita. En esta ocasión, unicornios. Me encantan los unicornios y Mía está loca con ellos porque dicen que son mágicos. No lo sé, ella sabrá sus cuentas. Ella sí que tiene magia, la verdad es que sí. Bueno, pues espero que os haya gustado, espero que la hagáis y sobre todo feliz de compartirla con vosotros. Vamos a seguir con nuestras clases de costura y vamos a seguir aprendiendo cositas nuevas. Este es el proyecto de hoy. Gracias por tus suscripciones, por tus deditos arriba, por tus comentarios que me encanta leerlos, por compartir mis vídeos y sobre todo por estar ahí detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.